Shabbat Shalom, amados hermanos. Yahweh Elohim, el Santo bendito, les guarde y les bendiga a todos y cada uno de ustedes, sus casas y sus familias. Bendigan todos a su majestad Yahweh Elohim, el Creador Santo bendito, soberano del cielo y de la tierra. Y con él, por él y en él, bendigan a su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Yahshua HaMashiach, como lo ordena el mandamiento escrito en el Tanakh, en el libro de Juan, capítulo 5, verso 23, que textualmente dice: todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. Eso quiere decir que todo creyente que le rinda adoración al Padre debe rendir adoración al Hijo. Aquel creyente que se niegue a honrar al Hijo con la misma adoración que le rinde al Padre, se niega también a adorar al Padre que envió a Yahshua. Que la presencia divina de su Ruach HaKodesh sea glorificado en todo su esplendor, en el Ejad perfecto del Creador Santo bendito, escrito en Deuteronomio 6:4. El Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre. Una sola deidad en la plenitud del Ruach HaKadosh, que lo envuelve todo y lo subsume todo en su gloria divina, hasta las profundidades de la santidad. Bendito sea por siempre. Un solo Dios vivo, santo y verdadero, digno de ser exaltado, adorado y glorificado por siempre. Doy gracias a mi Padre eterno por permitirme estar con ustedes una vez más, trayéndoles la palabra que ha sido dispuesta para nosotros desde la eternidad, y que es la única palabra que nos muestra el camino de salvación, el único camino que nos conduce al abacados y eterno. Gracias a Elohim por permitirme ser un instrumento suyo para expandir su mensaje de salvación. Que esta palabra no quede en el vacío, sino que recoja los frutos esperados para la eternidad. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Que mengue el hombre para que crezca Yahshua en nuestros corazones. Te pido, oh bendito Rey de los ejércitos del cielo, que seas tú disponiendo de un ambiente propicio para que el mensaje llegue a todo aquel que necesita ese alimento, ese manú que procede del cielo, ese alimento que necesitamos todos como pueblo Kadoshim de Yahweh, como hijos de Dios. Que este mensaje se expanda como buena semilla en este huerto de este mundo. En el nombre bendito de Yahshua, comienzo la enseñanza, la predicación, para que llegue a todo aquel que necesita Torah del cielo. En el nombre bendito de Yahshua, que miren al Ruach y a Yahshua como el pastor de pastores predicando y no al ser humano. Amén. Amén y amén. Muy bien, mis amados del Eterno, vamos a hablar hoy acerca de la enseñanza que nos ofrece el relato de la liberación de un endemoniado, según el mensaje del Evangelio, y cómo se puede ver ese acontecimiento en este mundo posmodernista de la actualidad. Estando en esta tierra, en su primera venida, como siervo del Elohim Altísimo, Yahshua dijo: toda autoridad se me ha dado en el cielo y en la tierra. Iniciemos leyendo, mis amados. Vamos al Tanakh y vamos a leer. Ubiquémonos por favor en el libro de Marcos. Vamos a encontrar, a buscar el libro de Marcos. Y allí, en el libro de Marcos, vamos a ubicarnos en el capítulo 5. A ver, vamos a buscar Marcos capítulo 5.
Permítanme buscarlo por aquí. Marcos capítulo 5. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea el Señor. Bendigo su nombre excelso y sublime. Bendito sea Elohim. Ajá, bueno, ustedes allá me ganan. Ok, por aquí está. Bendito sea Yahweh por siempre y para siempre. Aleluya. Bien, aquí está. Marcos, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. en adelante. Versículo 1 en adelante, ahí del capítulo 5 del libro de Marcos. Dice allí: Yashua y sus talmidín llegaron al otro lado del lago, en el territorio de los Gadarenos. Tan pronto desembarcaron, un hombre con ruajín inmundos salió de las cuevas sepulcrales para conocerles. Vivía en los sepulcros y nadie podía mantenerlo atado, ni aun con cadenas. Muchas veces lo habían atado manos y pies, pero rompía las cadenas y también los grilletes de sus pies, y no había nadie lo suficientemente fuerte para controlarlo. Noche y día andaba entre los sepulcros y por los montes, dando alaridos y cortándose con las piedras. Viendo a Yashua desde la distancia, corrió y cayó de rodillas delante de él, y gritó a lo más alto de su voz: ¿Qué es lo que quieres conmigo, Yashua, hijo de Elohim Jaelión? Te imploro en el nombre de Elohim, no me atormentes. Porque Yashua ya había comenzado a decirle: Ruach inmundo, sal de este hombre. Yashua le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Él respondió: mi nombre es Legión, porque somos muchos de nosotros. Y le imploraba con insistencia que no los echara fuera de esa región. Ahora bien, había una gran manada de cerdos paciendo cerca de la loma, y los ruajín inmundos le rogaron a Yashua: mándanos a los cerdos para poder entrar en ellos. Yashua les dio permiso. Salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la manada, que su número era como de 2000, corrió por la ladera de la loma, se echó al mar y se ahogaron. Los que apacentaban a los cerdos huyeron y se lo contaron a todo el pueblo, y por los campos se lo contaron a todo el pueblo y por los campos. Y la gente fue a ver lo que había pasado. Vinieron a Yashua y vieron que el hombre que había tenido la legión de demonios estaba sentado allí vestido y en su sano juicio, y tuvieron temor. Los que habían visto todas estas cosas contaron a la gente lo que le había pasado al hombre que era controlado por los demonios y a los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Yashua que se fuera de su región. Al entrar en la barca, el hombre que había sido liberado le rogaba al Adón Yashua que le permitiera ir con él, pero Yashua no se lo permitió. En cambio le dijo: vete a tu casa, a tu gente, y cuéntales cuánto Yahweh, el Santo bendito, en su misericordia ha hecho por ti. El hombre se fue y empezó a proclamar en Decápolis todo lo que Yashua había hecho por él, y todos estaban sorprendidos. Torah Hashem Yahweh Elohim Temimah. La palabra del Santo bendito Creador es perfecta. Vean esto, amados hermanos. Este es un relato bíblico en el cual se pueden ver con toda claridad varios escenarios
que pueden instruirnos en diferentes direcciones desde la perspectiva espiritual y desde la perspectiva humana en nuestros días actuales. Hoy vamos a ver un poco con mirada espiritual y otro tanto desde la perspectiva humana. ¿Qué nos muestra este pasaje del Tanakh? Lo que nos ofrece es una tremenda evidencia de la gran autoridad de Yahshua ben Adam sobre todo dominio, toda potestad, principado, aflicciones, enfermedades, leyes naturales y tradiciones humanas, entre otros aspectos. Yahshua nos da una clara demostración de su soberanía sobre el adversario a Satán, Yahweh lo reprenda, sobre el mundo y sobre la carne. La porción escritural nos entrega una gran riqueza de enseñanza, llena de revelación, de asombro y autoridad, que ocurre en un contexto sociocultural goyim o gentil, que es lo mismo, plagado de incredulidad y confusión por parte de los habitantes de Gadara y toda la región de Decápolis. La escritura sagrada nos muestra que también la promesa de salvación, los pactos, las señales y profecías se dirigían hacia otras gentes del mundo, como había sido anunciado por los siervos profetas de la antigüedad, además del pueblo israelita, y de esa manera todos somos llamados a salvación como una sola asamblea de apartados o Kadoshim. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea el nombre Kadosh. Vamos a contextualizar un poco el tema de la enseñanza, según las circunstancias, de modo, tiempo, lugar, personajes y acontecimientos que rodean el suceso, pero acercando todo el desenvolvimiento a la Torá para traerlo a nuestros días. Esta porción del libro sagrado nos relata que después de que el Mesías estuvo en la región de los Gerasenos, que es el mismo lugar que Mateo, allá en el capítulo 8, verso 28, llama región de los Gadarenos, que significa o traduce tierra de extranjeros, porque allí moraban gente de origen cananeo, amorreos, jamatitas y otros grupos de extranjeros que practicaban la hechicería, la inmoralidad, la idolatría, paganismo, magia, entre otras cosas repudiables por el Tanakh. Se hacían sacrificios humanos, eran politeístas, no se conocía al Dios verdadero de Abraham, Isaac y Jacob. Eran pueblos que andaban en la oscuridad espiritual. La gente que moraba en esa región tenían todas las características de un pueblo rechazado por Elohim y prácticamente tomados por el diablo. Y en los anales de la historia se les había concedido la posibilidad de recibir o rechazar a su libertador que ese día había llegado a ellos. La luz había llegado a ellos. El reino de Yahweh y la luz de su justicia, de su misericordia y de su amor, su ahabá, los estaban alcanzando a ellos también. En ese memorable día, cuando Mashiach, el Adón y sus acompañantes predicaban por Capernaum, por Galilea, por Bethsaida y los alrededores del mar de Galilea, habiendo llegado a Decápolis. Y miren lo que sucede. Cuando Yahshua el Mesías justamente va a ese lugar, ¿quién es el que lo recibe? ¿Quién sale al encuentro de Mashiach? Un endemoniado. El que salió al encuentro del Adón y soberano Yahshua fue justamente un hombre poseído por una legión de demonios, un hombre aparentemente alejado del reino de Adonai, alejado de las promesas y los pactos, un hombre que
a la vista de todos, incluidos sus mismos paisanos, era inmundo. Paisano Goyín. El evangelista Mateo, en el capítulo 8, verso 28, dice que eran dos los endemoniados. Cuando el Adón llega al lugar, le sale al encuentro al hombre, este hombre de la cita bíblica, el endemoniado. Este hombre, dice el texto, vivía vagando por los montes y por las regiones desérticas, deambulaba dando gritos y alaridos, golpeándose él mismo con piedras, vivía en los sepulcros, dice el texto, no descansaba ni de noche ni de día. Así llevaba muchos años, dice la palabra de Dios. Sabido es, pues, que quien tiene un sepulcro por vivienda y vive como un chacal en las montañas, aullando, pues su vida no está en sano juicio. Eso, por lógica elemental, lo sabemos. Su vida espiritual y su vida como criatura de Elohim están supremamente alteradas, están mal. Dice el Tanakh que la ferocidad del endemoniado era tal que para evitar que él mismo se hiciera daño y atacara a las demás personas, varias veces lo habían atado con gruesas cadenas y le habían puesto hasta grilletes de hierro, pero ese hombre las reventaba con fuerza descomunal y se soltaba. Ahora, ¿cómo era la costumbre de liberación en esos pueblos paganos que desconocían la Torá de Israel, desconocían el Tanakh, desconocían la escritura que Elohim le había dado a los israelitas, la única escritura que conduce a la salvación? ¿Cómo era la costumbre de liberación de esos pueblos paganos? ¿Y por qué ese hombre nunca había sido posible liberarlo de esa posesión demoníaca? En los tiempos en que Mashiach, Yahshua, vino a este mundo, en su primera venida, la gente cuando veía a una persona en esa condición de posesión demoníaca, como esa que se narra aquí en el texto, pues ellos en su ignorancia lo que usaban para exorcizar eran medios mágicos que ellos llamaban, o exorcismos con rituales muy extraños. Usaban conjuros y lo que llamaban encantamientos y decían que así ahuyentaban a los demonios. Se usaban amuletos, muchos que eran llamados maestros de la ley en esa época, y la gente del común pensaban que haciendo todas esas cosas adquirían el poder para expulsar un ruajín inmundo. Incluso muchas enfermedades eran atribuidas a influjos mágicos o posesiones demoníacas, y lo que hacían era rituales religiosos paganos para curar, por ejemplo, un flujo de sangre. Yahweh nos guarde. A todas esas costumbres tuvo que enfrentarse Mashiach Yahshua. Imagínense todo lo que estaba metido en la mente y el corazón humano de ese tiempo. Y llega Mashiach con un nuevo mensaje absolutamente diferente a todas esas prácticas paganas. Y no vayan a pensar que es muy diferente a la actualidad. No, mis hermanos, nosotros en este tiempo, que lo llaman disque civilizado y muy avanzado en ciencia, conocimiento y tecnología, estamos muy parecidos a esos tiempos antiguos. Eso no lo duden. Actualmente hay iglesias que se hacen llamar cristianas y hacen cosas parecidas a rituales de santería, que Yahweh guarde mi boca. Hay iglesias donde, por ejemplo, transmiten sus predicaciones por radio o por televisión o por internet y le dicen a las personas:
pongan la mano sobre la radio, o pongan sus manos sobre el televisor o sobre el computador y van a recibir el milagro, como si poniendo la mano sobre un aparato electrónico sucediera un milagro. O los predicadores que se hacen llamar profetas, apóstoles, maestros, diferentes títulos, le dicen a la gente que reciba un pañuelo o que beban agua y recibirán el milagro de sanidad. Hay iglesias donde les dicen a la gente que llevan dinero, le dicen traigan dinero, y a eso lo llaman ellos pactar con dinero, y a cambio dicen que van a recibir el milagro que le piden a Dios. Incluso que redención a través de donaciones de dinero, de plata. Hay iglesias dirigidas por líderes religiosos muy estudiados, según ellos, que ven a sus feligreses que usan azabaches, amuletos, escapularios, piedras y cuanta cosa se les atraviesa. A los niños les hacen rezos y conjuros dizque, para que no les hagan el mal de ojo. Y esos líderes religiosos no corrigen a esos creyentes, no les dicen nada. Son cientos y cientos de esos creyentes que, por ejemplo, cuando llega el 31 de diciembre, se ponen ropa de un determinado color, disque para la buena suerte, o comen uvas y riegan arroz y lentejas con billetes por toda la casa. Ya buenos guarde, disque para atraer la buena suerte durante todo el año. Puros rituales paganos. Se les ve en un tiempo que a muchos grupos religiosos hay un tiempo que lo llaman Semana Santa, y se les ve a todos esos creyentes rezando 33 creos en una cabulla a la cual le hacen 33 nudos y se los ponen en la cintura o en los tobillos, dizque para que el diablo no les haga nada malo. Otros ponen matas de sábila con herraduras en sus casas, herraduras de caballos. Otros acuden a algo que llaman el ramo bendito, dizque para que ningún rajín inmundo les llegue a sus casas. Grupos religiosos, conocedores de la Torá, que se cambian de nombre cuando les hacen tevilá o inmersión en aguas, dizque para que el diablo se confunda y no los reconozca. En fin, mis amados, son tantas cosas incorrectas que hacen en este mundo que la confusión se ve por todas partes. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea el Ruach HaKodesh que nos instruye en su Torá. Miren, amados hermanos, yo sí creo en el poder sanador y liberador del Ruach HaKodesh, porque son dones del Espíritu Santo de Dios. Pero esos milagros suceden sin necesidad de poner las manos sobre algo, o de beber tal cosa, o de hacer tal cosa, o llevar cosas puestas sobre el cuerpo, o tener fetiches en sus casas. Eso es pura superstición del diablo, Yahweh nos guarde. La Escritura dice claramente que Yahweh rechaza todo eso. Todas esas cosas son abominación para Elohim. Nada de eso es bueno. Hay un caso escrito en un libro llamado el libro de Tobías, que trae la Biblia católica. Cuando pueden, échenle un vistazo, se encuentra ya en el libro de Tobías, en el capítulo 8, en los versículos del 1 al 4. Leer pues por aprender. Ahí pueden ver cómo eran las prácticas exorcistas de ese tiempo. Y era lo que hacían para hacer una liberación. Vean ustedes, si nosotros comprendemos el entorno contextual donde se movía nuestro Adón Yahshua, Hamashiach, entonces sabremos por qué los perushim, los fariseos, en un momento le dijeron al Adón que él expulsaba demonios usando demonios y encantamientos, como dice Mateo 12:24. Y fue cuando nuestro Salvador y Redentor Yahshua les explicó y les exhortó que un demonio no puede expulsar a otro demonio, porque las tinieblas no están divididas contra ellas mismas,
Ustedes pueden leerlo allá del verso 24 al 30 del capítulo 12 de Mateo. Mateo 12, pasuquín 24 al 30. Yahshua les da esa tremenda lección escritural y del reino. Es decir, Yahshua les explicaba que todo lo que hacían de esa manera estaba muy mal. Incluso Masías se enojó y les advirtió sobre el gran pecado de blasfemia que se puede cometer contra el Ruach de Yahweh por dudar del poder de Elohim, y los reprendió muy severamente. Ustedes pueden ver los versículos del 33 al 37, cómo los reprendió con severidad por sus pensamientos y palabras deshonrosas. Y de una vez quiero decirles lo siguiente, amados. Escuchen esto, hermanos israelitas de estos tiempos finales, amigos, amigas. Hay personas que cuando ven a alguien que en el pasado llevaba una vida mala o una mala vida, de la manera que fuera, pero su vida era de mal testimonio, o siendo un creyente abnegado o abnegada, empezó, tropezó y cayó en pecado, pero que Elohim por su infinita misericordia y con el poder de su Rúa lo ha rescatado y le ha transformado y le ha concedido un nuevo nacimiento espiritual, el Mashiach Yahshua, a esa persona que vivía en mala vida. Y esas personas, los que antes conocían a ese pecador o los que lo vieron caer, se atreven a acusarlo, diciéndole, por ejemplo, usted que me viene a hablar a mí de santidad, de obediencia, de amor, de justicia, que me viene a hablar a mí de la palabra de Dios, si yo sé lo que usted ha sido, yo sé quién es usted, yo sé cómo ha sido su vida, yo sé cómo es su temperamento, su carácter, yo sé quién es usted que me viene a hablar a mí de santidad. Yo lo que sé de usted es que usted ha sido muy malo, muy mala, prepotente, arrogante, grosero, adúltero, pecador, borracho, borracha. Usted ha caído en pecado, usted no cambia así porque sí. Así le dicen los que lo han conocido. Ojo con eso, mis amados, mis amadas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque el Ruach de Yahweh y de Yahshua, el Espíritu Santo de Dios, en su soberanía hace como Él quiere. Y no se puede discutir ni dudar de su soberanía Kadosh y de su poder transformador, como sucedió en los testimonios que aparecen en la misma escritura. Y aquel que se atreve a dudar del poder vivificante, renovador, transformador del Espíritu Santo, diciéndole a esa persona, ¿es usted que va a cambiar? Yo sé cómo ha sido usted de malo toda la vida. Yo sé quién es usted. ¿Qué me viene usted a hablar a mí de la palabra de Dios? ¿Qué me viene a mí a exhortar? ¿Qué me viene a mí a predicar? Hay que tener mucho cuidado con eso. Sobre todo ustedes, amados hermanos creyentes, que son los que más miran la basura en el ojo ajeno, la astillita en el ojo ajeno. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de expresiones, porque puede usted estar cometiendo blasfemia contra el Ruach HaKadosh de Yahweh y de Yahshua, porque estaría poniendo en duda el poder liberador, sanador, transformador del Espíritu Santo de Dios. Recuerde siempre, el reino de Elohim es uno solo y no está dividido. El reino de Elohim es un ejal. Bendito sea Yahweh por siempre. Asimismo, la escritura nos enseña que un demonio no expulsa a otro ruajín inmundo, sino que lo sustituye por otro. El diablo solo vino a robar, a matar, a destruir, a dividir, a confundir, a acabar con lo bueno que hizo el Creador Santo bendito. En la antigüedad se desconocían prácticamente todas estas cosas.
Y Yahshua vino a revelar la palabra del Santo Creador y a develar al adversario, a hacer públicas sus malas obras. Los fariseos, judíos, saduceos, maestros, sacerdotes y demás personas de ese tiempo, destacados y conocedores de la Escritura, desconocían estas cosas hasta el momento de la llegada de Mashiach. Y esa ignorancia es justamente la que aprovecha a Satán. Yahshua lo reprenda. Reprendidos en el nombre bendito del Kadosh Baruj Hu. Y por esa ignorancia fue que no le creyeron al Adón. Cuando el Adón Yahshua llega a la región de los Gerasenos, sus residentes acostumbrados a la práctica de ritos y supersticiones paganas, se dan cuenta que Yahshua Hamashiach no usa nada parecido a lo que ellos usaban para tratar de curar al endemoniado, ni repite las mismas cosas, sino que actúa con una autoridad desconocida para ellos. Yahshua exhibe su autoridad, pero esa autoridad no estaba sola, sino que reflejaba poder y mandato. Él da una orden a la legión de demonios y ellos le obedecen con toda sujeción, incluso hasta le pedían permiso. Dice la Escritura Sagrada que cuando Mashiach desembarcó, bajó de la barca, el endemoniado inmediatamente sintió su presencia. Por allá donde él estaba, en las catatumbas, desde lejos lo vio y lo reconoció, sintió que venía la luz de la humanidad. Inmediatamente se viene corriendo a buscarlo a su encuentro. Él salió donde estaba porque sintió que venía. Imagínense, él donde estaban las catatumbas por allá. Y sintió desde la costa donde llega la barca, la canoa, sintió la presencia del Adón. Inmediatamente soltó la carrera de por allá y se vino justo a donde estaba Yahshua. Claro, esos ruajín lo reconocen desde la eternidad pasada y sabían que estaban ante el primogénito de la creación. Sabían que en él reposa la soberanía y la divinidad. Ellos reconocen el destello de luz que se aproximaba. ¿Y qué es lo que hacen? Toda esa legión de demonios que estaban en ese hombre gadareno, ¿qué hacen? Pues corren hacia Yahshua y se postran delante de él, caen de rodillas ante los pies de Mashiach. Eso no lo hacía el hombre gadareno, no señor, porque ese hombre gadareno estaba fuera de su sano juicio. Ese hombre no estaba en sus cabales y no sabía lo que hacía. Eso lo hacían eran los demonios que estaban dentro del hombre. La legión le grita al Adón y le dice: ¿qué quieres de mí, Yahshua, hijo del Dios Altísimo? Ahí lo dice en Marcos 5, en los versículos 6 al 8. Viendo a Yahshua, dice ahí, viendo a Yahshua desde la distancia, el hombre corrió, salió corriendo desde donde estaba, de las catatumbas por allá, y cayó en sus rodillas delante del Adón Yahshua. Y gritó con voz más alta y fuerte: ¿qué es lo que quieres conmigo, Yahshua, hijo de Elohim Jaelión? Te imploro, te ruego, te suplico en el nombre de Elohim que no me tortures. Miren ustedes qué palabras, porque Yahshua ya había comenzado a decirle: Ruaj inmundo, salga de ese hombre. Ahí pueden ver con toda claridad que los demonios deben postrarse ante la presencia del Hijo de Dios, no pueden estar de pie delante del poder del Elohim viviente. La expresión Hijo del Dios Altísimo denota ante quién está el endemoniado, ante el mismo Elohim. No podemos decir que el endemoniado está utilizando un título mesiánico, de ninguna manera, porque este endemoniado sí sabía quién estaba delante de él, y por eso se botó de rodillas. Claro, los demonios tiemblan ante la presencia de Elohim. Seguidamente, ¿qué hace el hombre? Comienza a implorarle, a suplicarle a Yahshua:
que no lo atormente con su presencia, porque ese hombre podía ver y podía sentir el poder de Yahweh Jaelión en el Adón Yahshua Hamashiach. Yahshua Hamashiach es la imagen visible del Elohim invisible. Por eso es que Yahshua reprende a los perushim, a los fariseos, a los saduceos, a los maestros de la ley, a los sabios, a los doctos, cuando le dicen que él expulsa a los demonios con el poder de Baal-Zebul. Yahweh guarde mi boca. Dice Yahshua, si a Satán echa fuera a Satán, entonces estaría dividido contra él mismo. Así que entonces, ¿cómo podría sobrevivir el reino de la oscuridad? Dice Yahshua. Además, dice Yahshua, si yo expulso demonios por el poder de Baal-Zebul, ¿quién da el poder a los seguidores de ustedes? Les dijo, para expulsarlos. Así que ellos serán sus jueces. Qué tremendas palabras. Pero si yo expulso, dijo Yahshua, pero si yo expulso los demonios por el poder del Ruach HaKodesh, entonces el reino de Yahweh ha llegado a este mundo y ha llegado a ustedes. Qué tremendas palabras de Yahshua. Ahí mismo les estaba revelando quién era él. Pero ellos no entendían y nunca entendieron. Su mente estaba y aún sigue embotada bajo el velo de la incredulidad hasta que se cumpla su tiempo. Dice el escribano que cuando Yahshua vio al hombre le dijo, sal de ese hombre, ruaj inmundo. Aquí la liberación que el Adón hace de ese hombre se convierte en una orden. El endemoniado le ruega postrado delante de él que no lo expulse. Y pone de por medio, miren qué astuto, pone de por medio al mismo santo bendito creador Yahweh Elohim, el Jaelión. Ahí está en Marcos 5:7. Manifiestamente ese endemoniado no solamente está sujeto al poder de Elohim que ostenta Yahshua, sino que reconoce en Mashiach su grandeza y su santidad. La legión de demonios que estaba en posesión del hombre le suplicaban al Mesías que no los atormentara. Mashiach destruye la obra demoníaca del Satán. Es por lo que se encuentran atormentados y consternados. Se veían limitados en su poder delante del gran legislador del cielo y de la tierra, el Mesías, Redentor y Salvador prometido desde la eternidad para salvación de esta humanidad. Estaba ahí y venía por una de sus ovejas que no eran del redil israelita. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Yahshua le pregunta, ¿cuál es su nombre? Probablemente conocer el nombre del endemoniado debía de tener importancia en ese momento para Yahshua, porque él siempre les ordenaba callarse. La gente sabía que existían los demonios, porque veían los endemoniados manifestarse, pero pocos sabían que existían posesiones demoníacas de multitudes de demonios en una sola persona, las legiones. Y ese era el momento preciso para enseñarles esta realidad del mundo espiritual y cómo esos poderes de las tinieblas estaban todos sometidos a la autoridad del Adón Yahshua. Por eso fue que el endemoniado no dio un nombre específico, ni dio un nombre humano, sino que al decir que son legión, toda esa gente que conocía el imperio romano sabían lo que era una legión romana, que constaba de más o menos 5.000 o 6.000 soldados. Cuando el adversario dice que son una legión, la que estaba en posesión de ese hombre, entonces hace alarde y ostentación de fuerza, porque son muchos, eran muchos los que estaban ahí dentro de ese hombre. Es una enorme cantidad de espíritus demoníacos, por eso era incontrolable el hombre. Sin embargo, en el mundo espiritual las legiones están compuestas no por miles, sino por millones de ruajín inmundos, y se clasifican en diferentes jerarquías y cada agrupación cumple órdenes destructoras
específicas, hermanos. Pero cuando esta legión de espíritus malignos se encuentran de frente con el Melech Sadik, el Rey de Justicia, de verdad, de santidad y de poder de Yahshua, entonces suplican misericordia, porque saben ante quién están ellos y saben cuál es su castigo. Vean qué tremendo. Los demonios que no tienen misericordia con nadie, suplican misericordia al Señor de la creación. Toda esa legión de demonios se postró sobre sus rodillas delante del Adón Yahshua cuando lo vieron acercarse. Y recuerden, era una legión del mundo espiritual. Eran miles y miles de demonios, no eran cualquier cosa. Vean ante quiénes estaba el Mesías Redentor Yahshua. Por eso era que ese hombre geraseno o gadareno no podía ser controlado por nadie. Fácilmente rompía las cadenas, los grilletes que eran de hierro. Hoy día se está viviendo y se está viendo con mucha fuerza el ataque demoníaco en la gente. De esa manera y de otras formas, sean o no sean creyentes, el enemigo ataca al que sea. Ha ido surgiendo una gran manifestación casi que pública ya de tantas cosas muy parecidas a los tiempos de Yahshua, allá en su primera venida. Los demonios especializados en enfermedades mentales, por ejemplo, con los nombres que se les conoce hoy día, esquizofrenias, paranoias, psicóticos, estados depresivos, temores, fobias, miedos irracionales, con todas las patologías mentales que se conocen hoy día. Están viéndose de una manera casi asombrosa, sobre todo en la juventud. Todas esas legiones de maldad lo que buscan es trastornar a los seres humanos. Y atacan a creyentes y a incrédulos. Ellos atacan por igual para sembrar confusión, malestar, zozobra, estados mentales alterados, pérdida de la realidad, desesperanza, pocas ganas de vivir que llevan a tantos suicidios y que la gente, esos ruajín inmundos buscan que la gente deje de adorar al Creador Santo bendito y se sumerjan en la desesperanza. Todos deben saber que el diablo sí existe, que es una realidad, que los demonios sí existen, que no es una ficción ni un cuento de fábulas, sino que sí es una realidad espiritual, que sí existen demonios de ruina, de miseria, de pobreza, de enfermedad, de pereza, de desempleo, de confusión religiosa, confusión doctrinal en las iglesias, idolatría, adulterio, asesinatos, homicidios, terrorismo, entre tantas formas de maldad que se conocen. Todo eso es producido por todas esas huestes de maldad que se cuentan por millones, que buscan destruir la obra del Creador Santo bendito, su Majestad Yahweh y su Mashiach Yahshua. Demonios de homosexualismo, de lesbianismo, demonios de inmoralidad sexual, de pornografía, de masturbación, demonios especializados en tatuar el cuerpo, demonios que inducen a la gente a robar, al egoísmo, a la usura, al chisme, a la lujuria, a la murmuración, calumnia, mentira. Demonios especializados en inducir a los jóvenes a consumir licor, a consumir drogas. Yahweh Elohim aleje de la asamblea Kadoshim todos esos ruajín inmundos. En el nombre de Yahshua. En fin, mis amados, demonios especializados en todos los males que ustedes ya conocen en este mundo. Y los que vienen en el futuro próximo. Ese es el motivo por el cual la manada de cerdos no los pudieron soportar. Y en cuestión de segundos se enloquecieron y se lanzaron al despeñadero y murieron todos los cerdos ahogados porque no podían soportar esa presencia. Y escuchen esto, mis amados, para los que piensan que los cerdos no saben nadar y por eso se ahogaron. Es que se fueron al despeñadero y no saben nadar. Corrijan eso. Los cerdos son animales mamíferos que saben nadar y ojo, lo hacen muy bien. No vayan a pensar que no. Pero aún así
Dice el versículo 13 que se lanzaron al mar y todos se ahogaron. Claro, todos enloquecieron y se ahogaron. Es un ejemplo claro de lo que hacen. Y otros murieron en el despeñadero, cayendo. Dice el Pasuk 17 que la gente de aquel lugar, cuando vieron estas cosas que estaban sucediendo, comenzaron a hacer exactamente lo mismo que unos momentos antes hicieron los demonios. Comenzaron a suplicarle a Adón Yahshua que se fuera de su territorio. Le decían a Yahshua que se fuera de la región donde ellos habitaban. El adversario y sus demonios, Yahweh los reprenda, creían que aquel lugar, aquel hombre y aquella gente les pertenecían a ellos. Estaban en una región de gentiles, de Goyim. La oscuridad espiritual moraba en ese lugar. Aunque todos veían con la luz de los sentimientos humanos, pero llegó la gran luz verdadera de Mashiach a ese lugar e hizo huir esas tinieblas. Bendito sea Yahweh Elohim, por siempre y para siempre. Los moradores de Gadara, en vez de salir a darle la bienvenida a Yahshua por el tremendo milagro que acababa de suceder, lo que comienzan es a sentir miedo. Se describe el asombro de la gente al encontrarse al endemoniado vestido y en sano juicio sentado a los pies del Señor de la vida y soberano de la creación. Ante tal situación dice el Tanakh que la gente siente miedo, dice el versículo 15. Textualmente dice, permítanme leer allá el versículo 15, permítanme buscarlo. ¿Y qué dice el versículo 15? Bendito sea Yahweh, alabado sea su nombre, alabado sea el Rey. Ajá. Dice el versículo 15, dice, los del pueblo vinieron a Yahshua y vieron que el hombre que había tenido la legión de demonios estaba sentado allí, vestido y en su sano juicio, y tuvieron temor. Ustedes saben que los demonios son espíritus y no se sientan. Y este hombre ya liberado estaba allí, a los pies de su Señor, sentado. ¿Cuánto tiempo habrían tenido a ese hombre sin permitirle sentarse, sin descanso, deambulando de noche y de día por los montes, por las montañas, valles, sepulcros, poblados, sin descansar? Ellos andan en agitación, moviéndose sin encontrar paz ni tranquilidad. Ese es su destino. Dice el libro sagrado que deambulan por lugares desolados. Por eso una persona que es atacada por el diablo pierde el sueño, pierde el apetito, pierde la tranquilidad, no tiene reposo. ¿Cuántas personas conocen ustedes allá en su barrio, en el trabajo? Compañeros y compañeras suyos, familiares, en la misma iglesia, que pueden estar en la misma situación, que no encuentran descanso ni tranquilidad, y ningún médico le encuentra nada enfermizo. Aparentemente está saludable, pero se comporta como un enfermo mental. Dice el evangelista Marcos que encontraron al hombre, además de estar sentado, lo encontraron vestido. Vean ustedes, los demonios no se visten, mis hermanos. Ellos perdieron su dignidad y sus vestiduras santas, perdieron su santuario y por eso andan desnudos. Y por eso ustedes ven allá en los desfiles del tal orgullo del diablo, ustedes saben de cuál hablo, que desfilan prácticamente desnudos, desnudas por las calles. Ven a los inmorales que no se preocupan por su dignidad física. Ven en las playas a la gente casi desnuda, incluso playas nudistas. Vean, por ejemplo, la pornografía donde se deshonra el cuerpo humano. El que dirige todo eso es el Dios de esos espacios mundanales, que es el diablo y sus demonios de maldad. Yahweh los reprenda y los tenga bajo la soberanía de su santidad y de su poder. Las vestiduras en el mundo espiritual son diferentes a nuestras vestiduras de pantalón y camisa y de tela, de algodón. Y nuestras vestiduras como hijos de Dios son de un nuevo linaje sacerdotal.
Imagínense a este hombre, durante cuántos años el diablo y sus demonios lo tuvieron sometido a la vergüenza, a la desnudez. ¿Cuántas personas conoce usted que viven en desnudez y ellos creen estar muy bien vestidos? Como dice Lucas 11:35, cuídate que la luz que te alumbra no sea oscuridad. Cuídate que el vestido que llevas puesto no esté sucio, arrugado y huela a inmundicia, Yahweh nos guarde. ¿Cuántas veces el diablo ha querido tenerlo a usted en la desnudez? Desnudez física, desnudez mental, desnudez psicológica, desnudez material, desnudez espiritual, lleno de deudas, desempleado, enfermo, separado de su pareja, de sus hijos, abandonado, abandonada, lleno de temores, de inseguridad, de timidez, de miedos, de desesperanza. Bendito sea Yahweh por siempre que nos instruye. Alabado sea su nombre. Vea, hermano, hermana, israelita de este tiempo final. Usted no está ahí escuchando por casualidad. El bendito Yahweh le permite escuchar para que comience a darle un cambio a su vida. Adonai quiere lo mejor para usted y para su casa. Amén, hermano, hermana. No vaya a pensar que el Eterno le hace magia y de una vez se le van a solucionar sus problemas y su vida comienza a ser como la de un cuento de hadas. No, al contrario, puede ser peor cuando usted decida dar el paso del nuevo nacimiento, porque lo primero que Dios hace con su vida es limpiarla de toda la inmundicia que trae de afuera. Y para eso se necesita enseñanza, disciplina, perseverancia, corrección. La palabra dice, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se le va a dar por añadidura. Elohim en su infinita misericordia, en su inagotable amor y pedagogía, lo primero que hace es ofrecer Torah. Y así comienza su limpieza. Luego le va transformando para que usted comience su arrepentimiento. Luego le santifica y después bendice con multitud de bendiciones. Como lo dice la Escritura Sagrada, todo el que es obediente recibe la bendición del Abacados. Pero ahí no termina todo. Vuelvan ustedes allá al versículo 15, ahí del capítulo 5 del libro de Marcos, y lean que el escribano dice que además que el hombre estaba sentado y vestido a los pies de Mashiach, también estaba en su sano juicio. Qué tremendo, hermanos, la obra perfecta y completa. Ya les dije que una de las reacciones de cualquier persona endemoniada es comportarse como un enfermo mental, lo que llaman loco. Eso no quiere decir, ojo, eso no quiere decir que toda persona con alguna patología mental esté endemoniada, porque sí existen las enfermedades clínicamente comprobadas, sí existen las enfermedades mentales que deben ser tratadas por psiquiatría y por psicología, eso es una realidad. Pero ustedes deben saber que una persona endemoniada se comporta como un enfermo mental, porque pierde el buen juicio, pierde la razón, que son lineamientos lógicos del equilibrio humano. Hasta la manada de cerdos enloquecieron, dice la Escritura. La misma persona no se da cuenta de su comportamiento desequilibrado, porque el diablo lo enceguece, porque quiere atormentarlo a él y a su familia. Ahí mismo en la Biblia hay varios ejemplos. Puede verse, por ejemplo, a una persona endemoniada que se lanza al fuego, otra persona que se revolcaba en el piso, otra persona que aullaba, otro convulsionaba, un hechicero endemoniado haciendo milagros. Este hombre, por ejemplo, vivía en las tumbas y se golpeaba él mismo con piedras, dice la Escritura, y así sucesivamente. Esos son comportamientos muy desequilibrados y las víctimas no son conscientes de ese comportamiento desadaptado. El adversario afecta la mente y el cuerpo del poseído y la persona termina en confusión mental, confundiendo la realidad con la ficción, comienza a confundir las cosas y su comportamiento termina siendo de mucha alteración, de mucho desajuste. Lo contrario a lo que le sucede a una persona cuando vive llena del Espíritu Santo de Dios,
donde nada malo le sucede. La vida de ese creyente es una vida de shalom, de gozo, de alegría en el Ruach HaKodesh. Bendito sea Yahweh por siempre. Alabado sea su nombre. Ahora vayamos a la parte final del versículo 15 y vean que allí dice que la gente que estaba ahí en ese lugar y alrededor, todos sintieron temor. Ese temor o miedo de los pobladores de esa región pudo darse por diferentes motivos, pero permítanme en este momento hablarles de 4 situaciones probables por las cuales ellos sintieron miedo, temor. El temor pudo darse por la curación del endemoniado, algo entendible para ese tiempo con los gadarenos, porque nunca antes habían visto algo parecido. También pudo darse al ver la manada de cerdos despeñados y ahogados, algo sorprendente aún en nuestros tiempos, que una manada de animales tan grandes se suiciden al mismo tiempo sin explicación alguna. El temor también pudo haber sido puesto por el dominio que Satán tenía en aquella región. Y una cuarta probabilidad de otras que pueden surgir de esta escena, ustedes sí saben que donde mora Satán no hay amor. Muchas veces el diablo le hace creer a la gente que se ama y es un engaño. El Bríjadasá nos dice en Primera de Juan, allá en el capítulo 4, versículos 17 y 18, dice: así es como el amor ha sido llevado a madurez en nosotros. Como el Mashiach es, así somos nosotros en el mundo. Esto nos da confianza para el día del juicio. No hay temor en el amor. Por el contrario, el amor que ha logrado llegar a la perfección se despoja del temor, porque el temor tiene que ver con castigo. La persona que permanece con temor no ha llegado a la madurez referente al amor. Claro, es bien entendible el miedo de esos pobladores. Si tomamos como referencia la misma palabra de Dios, ese temor que sentían los pobladores denotaba la ausencia de Yahweh y de sus ruas en sus vidas. Ellos no tenían otra alternativa diferente que decirle al Adón que se retirara de su región, ya que igual al diablo y la legión de demonios estaban sobrecogidos de un gran temor. En ninguno de ellos se había perfeccionado el amor de Dios hasta aquel día. Justamente comenzó la conversión por el que aparentemente era el más indigno, el endemoniado. Por él comenzó. Pero mientras que los moradores del lugar le decían que se fuera de su territorio, dice el texto que cuando aquel hombre ya estaba en su sano juicio, hacía todo lo contrario a los demás coterráneos. Vean ustedes qué tremendo. Mientras ellos le decían: váyase, váyase, no lo queremos aquí, él hacía lo contrario. Dice el versículo 18 que al entrar en el bote, cuando ellos ya subieron al bote para irse, el hombre que había sido pues liberado le rogaba a la don Yahshua que le permitiera irse con él. Adón, déjame ir con usted, contigo. Adón, quiero acompañarte. Pero Yahshua no se lo permitió. En cambio le dijo: vete a tu casa. Mira la orden que le dio: vete a tu casa, vete a tu gente y cuéntales cuánto Yahweh, el Kadosh Barujú, en su misericordia ha hecho por ti. ¡Qué tremendo! Entonces aquel hombre se fue obedientemente y empezó a proclamar en Decápolis cuánto Yahshua había hecho por él, y todos estaban sorprendidos de lo que él les decía. Bendito sea Yahweh. Este hombre, lleno de la presencia divina del Ruach HaKodesh, porque su casa había quedado limpia, su cuerpo, su mente, su espíritu, su alma, todo había quedado limpia, esa casa aseada, ordenada, llena de aroma grato de salvación, y que no había quedado vacío, sino que había quedado lleno del Ruach HaKodesh, porque en él se estaba manifestando la gloria de Elohim. El mismo hombre que unos momentos antes le rogaba que se apartara de él,
pero que también había visto de frente la gloria de Elohim, ahora le rogaba que lo dejara acompañarlo. Estaba enseñando al mundo cómo es la pedagogía de Elohim sobre la palabra de poder del gran yo soy que no regresa vacía, la dabar que da los frutos cuando es sembrada en buen terreno, y Elohim se glorifica en la debilidad humana. Yahshua, lleno de compasión y amor por ese hombre, porque eso era lo único que había en el Adón, amor y rajem por esta humanidad, lo mira con infinita compasión y le dice: vete a tu casa, vete a tu gente, vete a los de tu familia, vete donde tus paisanos, vete donde todos ellos y cuéntales todo lo que Yahweh en su misericordia ha hecho por ti. Ve y diles a todos cómo Elohim ha tenido compasión y te ha liberado, te ha sanado, te ha vuelto a la vida, te ha hecho una criatura nueva, te ha restaurado. Eso es lo que nos dice el versículo 19. Yahshua sabía perfectamente por qué enviaba al mismo hombre que fue sanado y liberado a ese territorio, y por qué no lo dejó irse con él. No porque no le sirviera, sino porque ese hombre que conocía todas esas costumbres paganas en ese sector, allá en los Gadarenos, en Gadara, en Decápolis, ese hombre iba a servir mucho más en su propio territorio, en toda esa región de Decápolis, donde todas esas prácticas sucedían, e iba a anunciar una nueva manera de libertad y de sanidad en el nombre del Hijo de Yahweh y por medio de su mensaje de salvación. Yahshua sabía lo que iba a suceder con la gente de aquella región, pero también sabía que Yahshua debía ser prudente con sus habitantes, quienes en su ignorancia le pedían que se fuera, pero no los iba a dejar desamparados. Yahshua dejaría la semilla de salvación sembrada en aquel lugar, y lo hizo por medio del hombre que más y mejor testimonio podía dar, al que nadie podía negarse a escuchar, hablando humanamente, porque todos lo conocían como el endemoniado, el habitante de los sepulcros, el hombre de las cuevas sepulcrales, el que nadie podía controlar por su enorme fuerza, el hombre que de noche aullaba y daba alaridos en los montes. Ese hombre tenía más fama en ese lugar que el mismo Mesías. Yahweh guarde mi boca, y lo digo con todo el respeto por mi Señor y Salvador Yahshua, porque en esa región no conocían al Dios de Israel, ni a su ungido que estaba ahí frente a ellos, pero sí conocían al endemoniado, ese hombre que pudo ser visto como la vasija de barro que durante muchos años no solamente era desechado, menos que el barro, sino que estaba prácticamente muerto en vida, viviendo en sepulcros, alejados de los hombres y de Dios. Entonces el hombre gadareno, en actitud de obediencia, se fue hacia su región y comenzó a proclamar en toda Decápolis, en todo ese territorio, lo que el amo y señor de la creación, Yahshua, había hecho por él. Y dice la escritura sagrada que toda la gente que lo escuchaba quedaba asombrados, todos asombraban, quedaban sorprendidos al escuchar no solo las palabras que daban testimonio del poder del Adón, sino el mensaje de conversión, de salvación, de liberación, de nuevo nacimiento. Y veían de manera presencial el testimonio del mismo hombre que les predicaba. Bendito sea el altísimo gran yo soy. Digno es un hombre poderoso. El hombre que fue conocido como el endemoniado de Gadara, ahora se había convertido en una hermosa vasija de oro puro y refinado, porque ahora era el predicador de la salvación de Decápolis, un territorio goyim y pagano que ahora era llamado a conversión por uno de sus mismos habitantes. Era el primer predicador de Decápolis. Ahora era un talmid, un discípulo, un emisario del Evangelio de la Salvación, enviado por el mismo Mesías, que le encomendó la tarea de ir a predicarle a la gente allá en su región. Ese hombre que antes era visto como lo peor, ahora testificaría
del poder de Yahweh Elohim de Israel y de su ungido Yahshua y del poder de su Santo Espíritu, lleno de compasión por esta humanidad. Dice la palabra de Dios que fueron cientos y miles los que se convirtieron a Dios. El evangelista Mateo, allá en el capítulo 4, versículo 25, dice que grandes multitudes de esa región de Decápolis seguían al Adón Yahshua. Incluso los evangelistas dicen que Yahshua los visitó en otras ocasiones. Bendito sea Yahweh a quien le sirvo. Bendito sea Yahshua y su plan de salvación. Bendito su Ruach que nos ministra en su santidad. Y ya para ir finalizando, mis amados, déjenme hacer una pregunta. ¿Por qué la gente huye o prefiere huir de la presencia de Dios y de las enseñanzas que la Torah ofrece? Aquí el mensaje del Evangelio nos ofrece una enseñanza que cada día se repite en las personas. La gente huye y prefiere alejarse de las cosas de Dios por múltiples motivos que no se justifican desde la perspectiva de la obediencia salvadora, sino desde una perspectiva mundanal y carnal, o por impulso del diablo que los induce a tal comportamiento. La gente hoy día sigue huyendo de Dios, y son miles y cientos de miles y millones. La Escritura los define como los muchos. Son multitudes los que, en vez de invitar a Yahshua y a su Santo Espíritu a sus vidas, a que moren en su corazón, lo que hacen es alejarse o alejarlo de ellos. No exagero cuando digo que hay familias enteras, con los padres de familia encabezando, las desbandadas de gente que le da la espalda al Santo Creador bendito, mujeres y hombres ancianos, jóvenes y niños por igual. La gente se siente bien viviendo con el pecado en sus hogares, en sus familias, en su vida personal, en su vida grupal, en sus casas. Los esposos peleándose, tratándose mal, en rivalidades, en discusiones. Los hijos desobedientes y groseros. Todos bajo el engaño de una falsa luz. Los padres de familia que no le dan la crianza y educación adecuada a sus hijos. No les enseñan el amor y el temor a Dios, que es lo primero que deben enseñarles desde muy pequeños, como dice Deuteronomio 6, 5 en adelante. Al mundo actual le gusta el hedonismo mundanal, alejados de compromisos espirituales y morales. Para esa gran mayoría de familias, todo esto les ocasiona molestia. Entonces la gente, para evitar molestias y disgustos, huyen, igual que la gente de esa región gadarena de la que habla la Biblia. Prefieren continuar en la tranquilidad de su estado de confort, así vivan en el pecado, para no comprometerse realmente con las cosas de Dios, ya que es más fácil seguir en la tranquilidad de la vida que en el compromiso de santidad y obediencia que exige la Escritura Sagrada. Para este mundo posmodernista y civilizado, como lo llaman, es preferible irse a un concierto de uno de esos ídolos del mundo que ir a un estudio bíblico. Es mejor el fútbol, eso distrae mucho, más que estar escuchando una prédica. Es mejor ver un programa de televisión o una película que ir a alabar a Dios en una iglesia. Por eso la gente de aquella región huyó del Salvador y hoy día aún siguen escapándose de Dios, huyendo de Él. El mundo no quiere a Elohim con ellos. Por eso muy pronto cuando Mashiach Yahshua venga, muchos van a ser sorprendidos. Después del 15 de mayo del próximo año, en algún momento muchos van a ser sorprendidos y se lamentarán y será el llanto y el crujir de dientes, como dice la Escritura, porque cuando pudieron buscar al Salvador y cuando Mashiach les extendía las manos y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, les hablaba, siempre le rechazaron. Entonces dice la Escritura que recibirán su recompensa. Yahweh nos guarde. Vean ustedes el ejemplo que nos da el relato bíblico y que sigue cobrando gran vigencia. Si nosotros llevamos este mensaje a nuestras vidas en la actualidad, esta misma palabra nos confronta. Por ejemplo,
¿A cuántas personas usted les ha dejado de predicar la palabra de Dios habiendo podido hacerlo? ¿Cuántas veces ha tenido usted la oportunidad de cambiar su vida y entregársela a Yeshua y lo ha rechazado? Hoy Dios le da una nueva oportunidad. ¿Cuántos familiares suyos viven en el pecado por ignorancia? ¿Qué va a hacer usted por ayudarlos a encontrar ese camino de salvación, que no es por medio de ninguna religión, sino por medio del Redentor? Su nombre es Yeshua HaMashiach, tal y como lo dice en las Escrituras. ¿No cree usted que muchas veces usted se ha comportado como los gerasenos o como los gadarenos? Cada vez que una persona se dé cuenta que tiene que enfrentar su propio egoísmo, sus propias creencias, sus propias convicciones, sus propias pasiones, cada vez que un creyente sabe que tiene que enfrentarse a él o a ella misma, a su propio Yetzer Hará, le va a incomodar la presencia de Yeshua, porque Yeshua es santo y nos pide santidad y obediencia. El Ruach HaKodesh quiere moverlo a usted de su estado de inactividad, de su adormecimiento espiritual, y quiere impactar su vida. La Escritura le dice hoy: despiértate tú que duermes y transforma tu vida en el Señor. Hoy quiero dejarles como conclusión de esta enseñanza, mis amados, que lo más importante, lo más hermoso, es vivir en compañía del Señor, nuestro Adón Yeshua. Y para permanecer a su lado debemos amar a Elohim por encima de cualquier inclinación del corazón, como lo dice Deuteronomio 6:4. Amar a nuestro prójimo, vivir en obediencia y santidad. Y todo esto se logra acatando los mandamientos, los misbot, las ordenanzas, decretos, disposiciones, estatutos que Elohim nos ha dejado por medio de su Dabar Kadosh, su santa palabra. Debemos buscarlo siempre, orar constantemente para que no se aleje de nosotros, hacer ayuno, que se quede con nosotros y permanezca a nuestro lado. Que su Santo Espíritu nos llene cada día con su divina presencia, porque sin Él nada somos y nada podemos esperar. Yeshua es nuestra mayor riqueza y la mayor alegría a la que podemos aspirar. Bendito sea Yahweh Elohim por siempre y para siempre. Padre, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro don Yeshua, te damos toda rabá, te damos toda la cabod, la exaltación, la honra, la gloria. Gracias, Rey. Gracias porque tú nos instruyes, porque tú nos ministras y nos hablas. Gracias, Santo de Israel, porque tú quieres un pueblo santo, un pueblo arrepentido, transformado, renovado. Tú quieres un pueblo Kadosh, Abba Santo. Sin santidad nadie puede ver a Elohim. Sin santidad nadie puede acercarse a Él. Y hoy te pedimos, Santo y poderoso Creador, que nos ayudes, que nos des la fuerza necesaria para aceptar todos nuestros errores y buscar siempre de la presencia divina del Kadosh Baruj Hu. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Permítanme, mis amados, impartir la bendición que la Torá nos tiene reservados para todos los israelitas del mundo. Si usted quiere recibirla, está escrita ahí en el libro sagrado, en el libro de Números. Si usted quiere recibirla, dispóngase para que el Santo bendito sea el que, por medio de su Santo Espíritu, le dé esa bendición. Llevarejeja Yahweh Beismereja. Yaer Yahweh Panabeleja Bishumeja. Yisha Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom. Que Yahweh les bendiga y les guarde a todos ustedes y a mí también. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes y sobre mí y sobre mi casa y sobre todo su pueblo Kadosh. Que Yahweh tenga de todos ustedes y de mí Rahamín, misericordia. Que Yahweh el Santo bendito, te muestre a ti y a mí su rostro santo y ponga en cada uno de nosotros la Shalom de Yeshua HaMashiach, que sobrepasa todo entendimiento humano. Que seamos todos guardados bajo la Shekinah de su Santo Espíritu, la Shekinah, la unción poderosa de su Ruach HaKodesh,
el lugar santo, el lugar de descanso y de reposo. Dice el libro sagrado, Besamú Shemi al Benei Israel, Baami Abarahem, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré a ellos. Mis amados, esta prédica de hoy ha terminado. Les deseo a todos que tengan un Shabbat lleno de bendición, un Shabbat lleno de multitud de logros y de bendición. Ustedes, sus casas, sus familias, la congregación y todo donde ustedes pisen y estén. Beshen Yahshua Hamashiach, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito sea, Señor, Rey del universo, Padre Creador. Nos vemos con la ayuda del Eterno en el próximo Shabbat. Gracias a todos por las oraciones que hayan hecho por mí, por mi salud. Elohim me está restableciendo y aquí estoy, volviendo nuevamente a las prédicas. Aquí estoy y estaré hasta el último día de mi existencia, si Elohim me lo permite, llevando Torah a todo aquel que quiera escuchar. Lleve, comparta estas enseñanzas en su Facebook, en las redes sociales. Envíelo, que muchas almas pueden necesitarlo y puede usted salvar un alma con una enseñanza. Shabbat Shalom para todos mis amados. Nos vemos en el próximo Shabbat. Hasta pronto. Shabbat Shalom.